Hola, espero que estén muy bien. El que ven en pantalla es el Samsung A9000, en este caso de 50 pulgadas, un modelo que podría considerarse como el gama alta de la gama baja de esta marca del año 2021. Esta review de este modelo o esta nueva review de este modelo la hago para simplemente corroborar que todavía vale la pena en este 2022 y muy probablemente también sea una buena opción de bajo presupuesto para el año siguiente 2023. Lo primero que deben tener presente es que los tamaños más grandes tienen un poquito más de brillo y un sistema de sonido un poco mejor. Sin embargo, en cuanto a brillo y sonido, este de 50 pulgadas la verdad es que no se queda atrás. Porque bueno, como tal, una de las características principales positivas es que para el apartado gaming, tanto este de 50 como los tamaños más grandes soportan la tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync, que eso para algunos gamers puede ser una opción muy buena, sobre todo cuando quieren un manejo del movimiento mucho mejor, con prácticamente nada de efecto ghosting. Obviamente esa tecnología se activa solamente cuando la consola también sea compatible con dicha tecnología. Sin embargo, el televisor no soporta la resolución de forma nativa 1440p, del 4K salta al 1080p, pero al menos en 1080p soporta los 120 Hz, mientras que en 4K solamente hasta 60 Hz. Y obviamente, al igual que todos los televisores Samsung, no es compatible con Dolby Vision. También quiero mencionar que en cuanto a tiempos de input lag, la verdad es que el televisor rinde muy bien. También debo mencionar que si bien soporta esta Game Bar, la verdad es que no hace más que mostrar información relevante y por supuesto se puede acceder a configuraciones extra como por ejemplo el Motion Plus del juego, que en este caso no se puede activar porque tengo conectada directamente la consola al televisor con la tecnología de frecuencia de actualización variable con la que es compatible. Es decir, que el Motion Plus del juego no se puede activar porque simplemente no es necesario. Entonces, si tienen un bajo presupuesto y buscan un televisor principalmente enfocado para un apartado gaming muy decente, este A9000, si todavía lo pueden conseguir, puede ser una muy buena opción, o si todavía lo tienen, simplemente consérvenlo. En cuanto a calidad gráfica, utilizando otros modos de imagen, me parece que también muestra muy buenos resultados. Si lo ven así, solito, sin tener un televisor al lado que tenga panel ADS o IPS, ese televisor A9000 con panel VA les va a parecer que en cuanto a colores muestra buenos resultados, una cantidad de brillo relativamente baja, pero un poco más alta en comparación a otros televisores de gama baja. Tiene una buena experiencia de alto rango dinámico, simplemente que no es una experiencia muy brillante por obvias razones. Como tal, es un buen televisor para ver contenido a través de aplicaciones de streaming de alta resolución y que como tal para una persona que no sea amante o no sea exigente al brillo puede ser más que suficiente. También debo decir que tiene un buen trabajo de escalado de imagen. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, pero a partir de 1080p o Full HD hace un buen trabajo. Y con 1440p ahí sí el trabajo se asemeja mucho a un 4K nativo y por supuesto el televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. También cabe destacar que en cuanto a uniformidad de colores grises tiene buenos resultados, a pesar de que se puede notar algo de efecto de pantalla sucia. La verdad es que a la hora, por ejemplo, de ver deportes o jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido. En cuanto a sonido, el televisor tiene un rendimiento aceptable, no es muy envolvente y no tiene bajos sorprendentes, pero es por lo menos decente, y tengan presente que el tamaño de 55 y de 65 pulgadas tendrá un rendimiento un poco mejor. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se puedan hacer una idea de su rendimiento en cuanto a sonido.
El diseño del televisor es ultra delgado, es muy bonito. El diseño de la base puede variar dependiendo de cada almacén, así ancha o en algunos se consigue un poco más angosta. En cuanto a las entradas, lo cual aplica para todos los tamaños, este televisor tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y también tiene entradas compuestas. Sus ángulos de visión no son muy buenos por el hecho de tener panel VA. Todos los tamaños de este modelo vienen con ese tipo de panel. Los colores tienden a perder algo de volumen y lucir levemente blanquecinos cuando su pantalla es observada de un ángulo muy amplio, con lo cual no es la mejor opción para observar un partido de fútbol, por ejemplo, con muchos amigos o familiares que deban sentarse alrededor de la pantalla en un ángulo de visión muy amplio. Sin embargo, lo bueno del hecho de que tenga panel VA es que su rendimiento en escenas oscuras, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, es muy bueno, mucho mejor en comparación a un televisor con panel IPS o ADS. Muestra muy poca intensidad del efecto de nubosidad, aún con contenido que tiene alto rango dinámico, con lo cual es una muy buena opción para disfrutarlo en una habitación con poco o nada de iluminación. Pero al mismo tiempo no es la mejor opción para ubicarlo en una habitación muy iluminada, por lo menos no aquella que tenga o que reciba muchos reflejos por medio de las ventanas de luz natural. Porque si bien es decente al contrarrestar reflejos de focos de luz, el problema es que a la hora de intentar contrarrestar reflejos del sol o de luz natural no es el indicado, pero esto pasa también en otros televisores de gama baja. En cuanto al apartado Smart, es importante mencionar que este televisor y todos los tamaños de este AU9000 vienen con este One Remote, el cual se carga con baterías desechables, pero si quieren pueden comprarle aparte uno de estos One Remotes con carga vía panel solar o vía puerto USB y se puede sincronizar y va a funcionar muy bien. El sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. Este es el diseño del menú principal, que es a media pantalla, que a mí me sigue gustando mucho más en comparación al diseño de menú de pantalla completa que tienen los modelos Samsung actuales. Me gusta también que la fluidez de AU9000 y también del de 65 pulgadas que también he podido probar es muy buena a la hora de navegar por el menú, a la hora de abrir el menú de configuraciones, a la hora de abrir aplicaciones. También cuando quieran cargar un video o saltar de una aplicación a otra. Obviamente la carga de videos también depende de la velocidad de descarga que tengan de internet en sus hogares, pero si tienen una buena velocidad de descarga va a funcionar muy bien en general. Y como digo, la fluidez de este sistema operativo me gusta bastante, la he podido probar con varias aplicaciones populares, YouTube, Disney Plus, HBO Max, Star Plus, entre otras, y hasta ahora ha funcionado muy bien. Yo que soy exigente en cuanto a fluidez, me parece que este televisor no es para nada estresante. Y en cuanto a asistentes de voz, soporta como tal el Bixby Voice propio de la marca Samsung. Pero en otros países sé que además soporta el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero aquí en Colombia solamente por alguna razón soporta el Bixby Voice. Y se pueden dar comandos básicos como subir volumen, cambiar de canal y buscar algo dentro de la aplicación YouTube. El problema es que Bixby Voice no permite buscar cosas o contenido dentro de otras aplicaciones. Esa sería la única limitación hasta ahora, que puede ser relevante para algunas personas y tal vez irrelevante para otras. Otro aspecto positivo y muy relevante que me gusta de este sistema operativo Tizen de los Samsung, que también tiene el WebOS de los LG, pero que no tiene ni Google TV, ni Android TV, ni tampoco el sistema operativo Vida, es que tanto Tizen como WebOS permiten que el control remoto de sus televisores pueda ser sincronizado con decodificadores de señal digital de algunas compañías que ofrecen este servicio, con lo cual me parece algo genial. También cuenta con la función de compartir pantalla, la función de multiview. Pueden también conectar una cámara web a un puerto USB del televisor, aunque hasta ahora solamente he probado esta función con una cámara de la marca Logitech, y pueden también hacerla funcionar con la aplicación Google Meet. Su tienda de aplicaciones es relativamente amplia, pero obviamente no es tan amplia como la Google Play Store. Tiene un espacio de almacenamiento aproximado de 3,85 GB. Deben tener presente simplemente que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera.
Y en cuanto al navegador de internet, debo decir que se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, pero hasta ahora solamente la reconoce en inglés. Por alguna razón todavía en español no es posible, pero de pronto en otros países sí que lo sea. También se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, pero obviamente en muchas de ellas es muy probable que aparezca publicidad. Y su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo excepto en la parte más baja de la pantalla, pero esto pasa también en otros televisores Samsung con diseño ultra delgado, pero lo bueno es que no van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla. Ya para terminar entonces, debo decirles que sí, todavía me parece un muy buen televisor, es muy completo, quizá en comparación a otros televisores Samsung de este año. Tiene algunas falencias en cuanto a colores. De pronto en los televisores Samsung de este año de gama baja se nota una mayor variedad de colores, una mayor gama de colores, pero este A9000 no se queda atrás. Para mí es suficiente, y teniendo en cuenta que tiene un mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a otros televisores tanto de Samsung como de otras marcas también de gama baja, que tiene FreeSync para gaming, que tiene además un brillo muy decente y una fluidez del sistema operativo demasiado buena para hacer un televisor de gama baja, me sigue pareciendo una muy buena opción para este 2022, para el 2023 y quizás para años futuros, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Obviamente si quieren algo mejor deben pagar un precio más elevado, así de simple. Entonces no sé ustedes qué piensan acerca de este Smart TV, ¿lo comprarían o lo conservarían? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.